De Soto del Barco nos vamos hasta la Universidad de Oviedo, donde nos espera nuestra siguiente invitada. Ella es catedrática de Historia del Arte, es también la nueva vicerrectora de Extensión Universitaria. Y es que el pasado martes ha presentado un libro muy interesante para todos los asturianos, La construcción de una imagen, el prerrománico asturiano entre 1844 y 1936. Un gran trabajo de Pilar García Cuetos, que está con nosotros. Hola Pilar, ¿qué tal estás? Bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues nada, encantada de hablar otra vez contigo, hacía tiempo ya que no estábamos, Es verdad. y más para desmenuzar un poco este trabajo que has presentado junto con la Fundación José Cardín Fernández de Villaviciosa, y que te ha llevado bastante tiempo, un trabajo de investigación de bastantes años. Bastantes años. Podemos hablar que hay 7 años de trabajo efectivo y concreto en este libro, aunque es una investigación antigua que yo siempre he mantenido, pero ahora como 7 años decidí empezar a buscar en todos los archivos de fotografía y dibujo que podía encontrarme en España y fuera de España, y en libros, en publicaciones, en revistas, sobre todo libros de viajeros y viajeras que habían visitado Asturias. Empecé a buscar esas imágenes del prerrománico asturiano que pudieran ilustrar esa evolución que han tenido nuestros queridos monumentos en unos años que fueron muy importantes en su vida, en su larguísima vida. En su larguísima vida, pero fíjate, empieza en 1844 este trabajo, precisamente porque desde finales del siglo XIX el prerrománico asturiano comenzó a ser objeto de una serie de intervenciones de restauración y de labores de dignificación, me parece, Pilar. Sí, en ese momento comienza a convertirse en lo que es hoy para nosotros, una arquitectura emblemática, una arquitectura que consideramos que nos representa, que explica la importancia de nuestra cultura, la importancia de nuestro pasado, que nos enorgullece como un momento, como un testimonio único en el mundo. Hay que tener en cuenta que es una arquitectura que lleva el apellido de asturiana. Claro, es que es única lo que dices. Es única. Es única. Es única. Y por lo tanto es normal que nos enorgullezca. Y fueron unos años en los que eso empezó a tomar cuerpo, se empezó a tomar conciencia de ello. Desde Jovellanos, que ya apellidó esta arquitectura como arquitectura asturiana, desde Jovellanos empezó a tener a despertar un interés, y en el siglo XIX eso cristalizó en que a través de la Comisión Provincial de Monumentos, a través de la acción de muchos intelectuales asturianistas, no en el sentido nacionalista, sino en el sentido de reivindicar nuestra cultura, empezaron a tener ese interés y se empezó a intervenir en los monumentos, algunos de los cuales estaban Muy bastante olvidados y abandonados en ese momento. Menos mal, ¿no?, que hubo este impulso en esa época, porque además luego llega la Revolución de Octubre del 34, la Guerra Civil, y pues supongo que estarían bastante dañados algunos de ellos. La verdad es que cuando comienzan las intervenciones, algunos edificios como San Julián de los Prados, por ejemplo, que seguían siendo parroquias, habían sufrido transformaciones, lógicamente se habían ido adaptando a los tiempos. San Julián de los Prados, San Salvador de Priesca o San Pedro de Nora, al seguir siendo parroquias, al seguir siendo lo que habían sido iglesias, ciertamente, aunque no estaban tan cuidados como están ahora, lógicamente, pues estaban mantenidos. Pero otros monumentos, como San Miguel de Lillo, por ejemplo, estaban completamente abandonados. El culto se celebraba en Santa María del Naranco, que no está como la vemos ahora, se había convertido en una iglesia. También era una pequeña ermita, casi se consideraba así, Santa Cristina de Lena. Entonces, en esos momentos se centró el interés en recuperar estos monumentos, dignificarlos, hacer las primeras restauraciones, y a lo largo del tiempo fueron sucediéndose las personas y el interés durante los primeros años del siglo XX, y especialmente en el periodo previo a la Revolución de Octubre, con la República,
se hacen restauraciones muy importantes. Por ejemplo, se eliminan todos los añadidos que tenía Santa María del Naranco y cobra la forma que tiene hoy, la que hoy conocemos, etcétera. Que es la original, ¿no? Sí. Exactamente, la que más se parecería en principio al original, porque después de 1000 años el estado original es imposible reproducirlo, tenemos que ser conscientes. Es como si nosotros pretendiéramos volver a tener la misma imagen que tenemos en la foto de bebés en brazos de nuestros padres. Imposible. Eso es imposible, el tiempo no se puede detener. Los monumentos están en el tiempo y el tiempo está en los monumentos. A veces pensamos que siempre estuvieron así. Lo entiendo, los seres humanos queremos parar el tiempo, ¿no? Queremos tener la sensación de que algo es eterno, nosotros no, pero algo tiene que ser eterno, y pueden ser los monumentos, pero han ido cambiando. Entonces, todos esos trabajos habían generado una imagen, que es la que podemos seguir en el libro a través de estas fotografías, y lamentablemente con los sucesos del 34 y del 36, muchos edificios resultaron dañados. Se produce la voladura de la Cámara Santa, la ruina parcial de Santa Cristina de Lena, que eso nunca se tiene en cuenta. Santa Cristina de Lena se había colocado una defensa de la entrada desde León, y cuando vienen las tropas gubernamentales a sofocar la Revolución de Octubre, Santa Cristina de Lena se entiende como un objetivo estratégico, le disparan proyectiles y la derrumban parcialmente, hubo que reconstruirla. Y luego ardieron San Pedro de Nora, desgraciadamente, y San Salvador de Priesca, ardieron completamente. Quedó solo lo que sería la caja de muros, los muros exteriores. El resto ardió completamente y hubo que reconstruirlo. Son daños importantes. Y bueno, todo ese proceso de reconstrucción formaría parte de una segunda entrega, si algún día podemos hacerla. Recorre ese camino, ese primer camino, hasta el 36. Y bueno, hago una primera parte que es con texto y con unos dibujos maravillosos, toda la colección de dibujos que se conservaban, dibujos, grabados, planimetría arquitectónica que estaba en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que generosísimamente ha puesto a nuestra disposición la posibilidad de publicarlos. Y luego una segunda parte del libro es un álbum de fotos. De fotografía, que has rescatado. Es un álbum. Mira, eso sí puede perdurar en el tiempo, mira. Eso sí, la fotografía perdura en el tiempo. Entonces, ese álbum, que es como si nosotros abriéramos esas cajas que tenemos por casa con fotografías antiguas, esos álbumes que tenemos, que son preciosos y que ahora está tan de moda volver a recuperar, digitalizar, salvar. Bueno, pues abrimos esos álbumes y estamos viendo incluso el paisaje, nuestras casas, nuestros pueblos, nuestras familias como fueron. Y esto es lo que puede recorrerse en la segunda parte del libro. Nuestros monumentos como fueron. Hoy ya no lo son, pero bueno, sí podemos reconstruirlo. Pues porque muchos viajeros, muchos investigadores, profesores, etcétera, hicieron fotografías, y hoy al haberlas recuperado con paciencia y haberlas puesto en su orden, pues podemos recorrer ese camino. También me gustaría resaltar que este libro recoge las primeras imágenes, las primeras fotos que hicieron mujeres sobre el prerrománico asturiano. Mujeres pioneras, mujeres interesantísimas, como Georgiana Goddard-King y su compañera y fotógrafa Edith Lower, que vienen de una universidad norteamericana solo para mujeres. En aquel momento, bueno, pues el acceso a de las mujeres a la universidad estaba bastante limitado, y ellas crearon una universidad que quería ser muy moderna en los métodos de estudio, y para eso recorrieron España y especialmente Asturias, que a Georgiana le interesaba mucho. Recorrieron Asturias y fotografiaron el prerrománico sobre todo. Entonces, esas fotografías, que era para que las alumnas pudieran conocer con imágenes, no con descripciones abstractas, los monumentos, también las hemos podido
recuperar y tienen el interés especial de recoger, bueno, pues esas dos aguerridas hispanistas que a principios del siglo XX recorrieron España, hicieron el Camino de Santiago, publicaron un libro sobre ello y entonces hicieron fotos que hoy no son muy útiles. También tenemos fotografías de aficionados, por ejemplo, un par de personajes muy interesantes, un empresario catalán y un fotógrafo que se acercaron también a Asturias a principios del siglo XX a fotografiar el prerrománico asturiano. Tenemos esas fotografías que eran propiedad de la Asociación Excursionista, del Centro Excursionista de Cataluña, que tiene un archivo muy interesante, y hemos podido reconstruirlas, verlas y colocarlas en esa historia con detalles muy interesantes, como era el confesionario que tenía Santa María del Naranco construido dentro cuando funcionaba como iglesia, cómo era el baptisterio, donde se bautizaban los niños que iban ahí a la parroquia de Naranco, ese tipo de cosas. Claro, hoy viendo Santa María como un monumento vacío que en su día fue palacio, nos resultaría inimaginable pensar cómo fue, pues casi no recordamos que tuvo una iglesia con sus altares, con los miradores cerrados. Hay una foto maravillosa de un profesor alemán, Richard Hamann, que viene en 1932, fíjate, justo antes, justo antes, 2 años antes de la Revolución y de la guerra, recorrió Asturias y España haciendo fotografías y estuvo en el momento en el que se estaban abriendo los miradores, se estaba derribando los edificios que tenían añadidos, que era la sacristía y en el otro lado la casa del párroco. Recoge el momento justo en que se están tirando abajo los miradores, los muros que cerraban los arcos de los miradores, que hoy nos parecen lo más significativo de Santa María del Naranco. Pues hasta los años 30 del siglo XX esa imagen no existía, no se podían ver. Y fue hace nada. Si lo pensamos en términos del tiempo, eso fue hace nada. Todavía hay personas vivas que pudieron ver esa imagen. Hay que tener en cuenta que nuestros abuelos, bisabuelos, las generaciones que inmediatamente nos precedieron tenían una imagen completamente distinta de los monumentos prerrománicos. Oye, qué cosas más curiosas, ¿no? Y qué bien que cuando das con una fotografía de estas características, bueno, para ti es un subidón de adrenalina. Premio, me imagino. Sí. Pues sí, a lo mejor ¿Cómo diste con estas fotografías, pues mira, estos documentos internacionales, sobre todo, claro? Sí, pues mirando en los archivos de esos centros. Hay que tener en cuenta algo muy, muy, muy importante para los investigadores. Antes esta labor era una labor que nos requería muchísimo tiempo y dinero, porque teníamos que hacer estancias internacionales y que son caras, no se pueden pagar. Tú tienes que estar meses, como yo he estado, por ejemplo, en el archivo de Valencia, en la Biblioteca General Valenciana, en Valencia, he ido durante años, semanas, a ese archivo a ver lo que había, y hay cosas muy interesantes sobre el prerrománico asturiano, porque Alejandro Ferrand, un arquitecto cuyo archivo está ahora en Valencia, intervino en estos monumentos, por ejemplo en San Pedro de Nora, siguió la restauración de Santa María del Naranco, etcétera. Y fue el que salvó las ruinas de la Cámara Santa. Entonces, todas esas imágenes de Santa María del Naranco, de la destrucción y el salvamento de la Cámara Santa, están ahí en Valencia. Yo tenía que ir durante 5 años a Valencia, semanas y tal. En el caso de Alemania, afortunadamente, el fondo de Richard Hamann está digitalizado. Entonces puedes acceder a esos fondos y, bueno, la gran apuesta de mecenazgo de la Fundación Cardín ha sido publicar este libro en el que hubo que pagar, aparte de la edición de las fotografías, que es muy caro editar un libro con tantas fotografías, hubo que pagar derechos de reproducción de las imágenes. Claro. Entonces, ahí el problema no fue solo localizar las fotografías, que son horas delante del ordenador mirando todos esos archivos, es como estar en el archivo físicamente horas y horas buscando las fotografías. Pero
pero bueno, pude hacerlo desde mi casa. Lo que sí había que pagar eran los derechos de reproducción y la Fundación Cardín también los costeó, porque hubiera sido imposible pagar claro. el precio que se pedía. Sí, sí. Pilar. Hay archivos, perdona. No. Y luego hay archivos que no he podido visitar, como el de la Hispanic Society de Nueva York, que es una asignatura pendiente, la pandemia lo ha impedido y a ver cuándo se puede, y sobre todo la necesidad de tener para nuestra investigación dotación económica. Entiendo que en estos momentos pensar en investigación se piensa solo en la gente que está en los laboratorios, pero nuestros laboratorios son los archivos y las bibliotecas, y a veces no están cerca, normalmente no están cerca, y por lo tanto necesitamos dinero para estar allí, aparte del sacrificio que supone pues estar semanas, meses fuera de tu casa, en un lugar en el que no hablan tu idioma, tienes que hablar tú el de ellos. Es complicado, sí, tienes toda la razón. Esa es la parte más desagradable. Ahora, cuando encuentras una de estas fotografías, se te olvidan todas las penas. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Ha sido una conversación fantástica. Está esa publicación, la construcción de una imagen, el prerrománico asturiano, nuestras joyas, entre 1844 y 1936, que ha editado la Fundación José Cardín Fernández de Villaviciosa. Supongo que a través de la Fundación, quien esté interesado, Pilar, puede acceder a esta publicación. Exactamente, a través de la página de la Fundación Cardín se puede solicitar esta publicación, que además tiene una edición exquisita, muy cuidada, de Manuel Fernández, que ha sido el diseñador, y animaría a las personas a que contribuyan a que la Fundación Cardín pueda seguir publicando nuevos libros sobre el patrimonio de Villaviciosa y de Asturias, porque la inversión que han hecho, si se recupera en parte, se va a reinvertir en más cultura, en más libros y en más actividades. Están contribuyendo al mecenazgo también, claro, comprando el libro. Tenemos que poner nuestro granito de arena y además conservar pues algo muy nuestro y una investigación fantástica. Enhorabuena por ello. Pilar García Cuetos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo enorme, cuídate y hasta una próxima ocasión. Un abrazo también, hasta pronto.